En 1987, un hombre compró un refrigerador Mave. Lo instaló en la cocina de su casa, lo llenó de comida y se olvidó de él durante 35 años. Sin una sola avería, sin un solo técnico, sin un solo repuesto, solo enchufado a la pared haciendo su trabajo en silencio durante más de 3 décadas. Su hijo lo tiró a la basura en 2022 porque quería uno nuevo con dispensador de agua y pantalla táctil. El refrigerador nuevo murió en 4 años. Esto no es una anécdota, es el resumen perfecto de lo que le ha pasado a toda la industria de los electrodomésticos en las últimas 2 décadas. Y hoy vamos a explicar exactamente cómo ocurrió, quién lo decidió y por qué el refrigerador que tienes ahora mismo en tu cocina probablemente tiene una fecha de muerte ya calculada por el fabricante antes de que saliese de la fábrica. O porque lo que está pasando no es progreso tecnológico. No es que los ingenieros de hoy sean menos capaces que los de antes. Es una decisión de negocio, una estrategia fría y calculada que tiene un nombre que la industria nunca va a pronunciar en público. Obsolescencia programada, y tu refrigerador es su obra maestra. Vamos a abrir la caja y a mostrarte exactamente lo que hay dentro. Vamos a hablar del compresor lineal, que es el mayor fraude de ingeniería de la industria moderna. Vamos a hablar de por qué pusieron el fabricador de hielo donde físicamente no debería estar. Vamos a hablar de la placa electrónica que colocaron justo al lado del ventilador de calor. Y al final te vamos a decir exactamente qué hacer para no caer en esta trampa nunca más. Empecemos por el principio, por la pieza más importante de cualquier refrigerador: el compresor. Durante décadas, los refrigeradores usaron un compresor rotativo estándar. Era un motor que giraba en círculo, sentado en un baño de aceite que lo lubricaba constantemente. Era ruidoso, consumía algo más de electricidad, pero era prácticamente indestructible porque el aceite llegaba a todas las piezas móviles en todo momento. Los refrigeradores, que duraban 30 o 35 años, los duraban gracias a ese compresor. Era simple, era robusto y era reparable. A principios de los años 2000, empresas como LG decidieron reinventar el compresor. Lo llamaron compresor lineal. En lugar de girar, este motor mueve un pistón hacia adelante y hacia atrás en línea recta, como una jeringa. En los anuncios decían que era más silencioso, más eficiente energéticamente y más duradero. Lo presentaron como el futuro de la refrigeración. Oud tenía un problema que los ingenieros conocían desde el primer día. Porque el pistón no gira, no puede salpicar aceite por la cámara para lubricarse. Depende de un sistema diminuto y enormemente complejo de válvulas y muelles para mantener la fricción bajo control. Esas válvulas fallan. No es una posibilidad, es una certeza estadística. Y cuando fallan, el compresor envía partículas de metal al interior del circuito de refrigeración. Es exactamente como un infarto para el refrigerador. El circuito de refrigeración queda contaminado con fragmentos metálicos y no puede simplemente cambiar el compresor porque el sistema circulatorio entero está obstruido. El refrigerador está muerto. Totalmente, irrecuperablemente. Esto no es una teoría. IDAN es el objeto de demandas colectivas en múltiples países contra LG por fallos masivos del compresor lineal en neveras vendidas por miles de euros. Es el tema del que hablan los técnicos de reparación en todos los países donde se vende este producto. Y es exactamente lo que le pasó al refrigerador nuevo del hijo del hombre de la historia con la que empezamos este vídeo. Cambiaron un compresor que duraba 35 años por uno que dura 5. Y lo hicieron a propósito. Pero el compresor lineal es solo el primer problema, porque mientras los ingenieros diseñaban ese compresor, otro departamento estaba trabajando en el segundo gran crimen de ingeniería del refrigerador moderno: el fabricador de hielo. Durante décadas, el fabricador de hielo vivía donde tenía que vivir, dentro del congelador. Además, esto tenía todo el sentido del mundo porque el congelador está a temperaturas bajo cero, y fabricar hielo en un entorno bajo cero es físicamente trivial. No requiere ningún esfuerzo extra del sistema, pero los consumidores querían más espacio en el congelador, y los fabricantes querían diferenciarse con algo visual e impactante en el punto de venta. Así que tomaron una decisión que va directamente en contra de las leyes de la termodinámica. Movieron el fabricador de hielo al compartimento del refrigerador, que está diseñado para mantenerse a unos 4 grados sobre cero. Están intentando fabricar hielo dentro de una caja diseñada específicamente para no congelar. Para lograrlo, tienen que bombear aire frío desde el congelador hacia arriba.
a través de tubos de plástico delgados, hasta un compartimento mal aislado que está constantemente recibiendo calor cada vez que abres la puerta. Las juntas fallan, el aire cálido entra, el fabricador de hielo se convierte en un bloque sólido de escarcha. El agua se derrama por el interior del refrigerador, el motor del ventilador se destruye por el hielo acumulado. Y todo esto ocurre de forma inevitable porque el sistema entero está peleando contra la física cada segundo del día. Los técnicos de reparación de refrigeradores Samsung en España y en Latinoamérica conocen este fallo de memoria. Es la avería más frecuente que ven. Y cuando les preguntas si tiene solución definitiva, la respuesta es siempre la misma. Puedes repararlo, pero volverá a pasar. Diseñaron un sistema que lucha contra la física para que el refrigerador tenga mejor aspecto en el anuncio de televisión. El tercer crimen de ingeniería es el más insultante de todos porque requiere que el fabricante tome una decisión activa de colocar una pieza delicada exactamente donde más daño va a recibir. El refrigerador moderno tiene un cerebro electrónico, una placa de circuito impreso con microprocesadores, condensadores y soldaduras que controla la temperatura, gestiona el compresor, regula el ventilador y administra todas las funciones inteligentes que el marketing usa para justificar el precio. Esa placa electrónica odia el calor. Los componentes electrónicos se degradan con los ciclos térmicos. Las soldaduras se agrietan cuando se expanden y contraen repetidamente con los cambios de temperatura. ¿Dónde pusieron esa placa los fabricantes? Justo encima del motor del compresor que genera calor constantemente, o justo detrás del panel trasero, insignia donde el calor disipado por el sistema de refrigeración es máximo. Pusieron el componente más sensible al calor en el punto más caliente de la máquina. Y cuando esa placa falla, cosa que ocurre con una regularidad que los técnicos ya dan por descontada, el repuesto cuesta entre 150 y 400 euros dependiendo del modelo. Si el refrigerador tiene más de 3 años, el técnico te mirará con una expresión que ya conoces y te dirá la frase que define la economía moderna: no vale la pena repararlo. Esa frase no es un accidente, es el objetivo. Pero el cuarto y último crimen es el que convierte todo lo anterior en un sistema perfecto de extracción de dinero, porque de nada sirve fabricar un refrigerador con una vida útil de 5 años si el propietario puede simplemente repararlo y seguir usándolo. Y para cerrar el ciclo necesitas asegurarte de que la reparación sea imposible o tan cara que no tenga sentido. Y aquí es donde entra la pieza sellada. En los refrigeradores de hace 30 años, el circuito de refrigeración era accesible. Un técnico podía abrir el panel trasero, identificar el problema, reemplazar el compresor, recargar el gas refrigerante y devolverte un refrigerador que funcionaba como nuevo. Era un proceso estándar que costaba entre 80 y 150 euros y podía hacerlo cualquier técnico con formación básica. En los refrigeradores modernos el circuito está sellado herméticamente, no porque sea necesario para que funcione mejor, sino porque si el circuito está sellado, cuando el compresor falla y contamina el sistema con partículas metálicas, no hay forma de limpiar el circuito sin desmontar completamente el refrigerador y reemplazar prácticamente todo el sistema de refrigeración. El coste de esa reparación supera habitualmente el valor del propio refrigerador. Y el técnico, que sabe esto perfectamente, no va a recomendarte gastar 800 euros en reparar un refrigerador que compraras por 1.200 hace 4 años. Así que compras uno nuevo. Y el ciclo empieza otra vez. Esto no es un conjunto de decisiones de ingeniería desafortunadas. Es un sistema. Cada pieza encaja con la siguiente. El compresor que falla contamina un circuito que no se puede limpiar en un refrigerador que tiene una placa electrónica que también falla y que produce una factura de reparación que supera el valor residual del aparato. Y el resultado final es siempre el mismo. Cliente en la tienda comprando un refrigerador nuevo cada 4 o 5 años. Y las marcas que lideran este sistema tienen nombres que conoces perfectamente. LG y su compresor lineal defectuoso que ha sido objeto de demandas en múltiples países. Samsung con su fabricador de hielo en el compartimento equivocado que los técnicos reparan semana tras semana sabiendo que volverá a fallar.
Whirlpool con sus rodamientos sellados en plástico que convierten una avería de 20 euros en una sustitución de 400. Bosch con sus placas electrónicas colocadas en las zonas de mayor estrés térmico de la máquina. Estas no son marcas malas, son marcas que tomaron una decisión. Y esa decisión fue que un cliente que compra un refrigerador cada 5 años es más valioso que un cliente que compra uno cada 25. Ahora bien, ¿qué haces tú con esta información? La primera respuesta y la más contraintuitiva en un mercado que te bombardea con novedades es esta. Si tienes un refrigerador antiguo que funciona, no lo toques. El refrigerador con compresor rotativo estándar que llevas 15 años mirando con vergüenza porque no tiene pantalla táctil ni dispensador de agua es desde el punto de vista de la ingeniería infinitamente superior a cualquier cosa que puedas comprar hoy en una gran superficie. Sus engranajes internos son de metal. Su compresor se lubrifica solo. Su circuito es accesible y reparable. Y lo más importante, ya has amortizado completamente su coste. Cada año adicional que funciona es dinero que no le estás dando a LG ni a Samsung. La segunda respuesta es que si tienes que comprar uno nuevo, aplica una regla muy simple. Compra el modelo más tonto de la gama, sin pantalla táctil, sin Wi-Fi, sin fabricador de hielo en la puerta, sin cámaras internas que te muestran el contenido desde el móvil. Cada función adicional es un componente adicional que puede fallar. Y en el refrigerador moderno, todo lo que puede fallar está diseñado para fallar fuera de garantía. El modelo más básico de cualquier fabricante tiene menos componentes electrónicos, menos sistemas complejos y por tanto menos puntos de fallo. No es el que el vendedor te va a recomendar porque no es el que tiene más margen, pero es el que tiene más probabilidades de estar funcionando dentro de 10 años. La tercera respuesta es la que más incomoda a la gente, pero la que más dinero puede ahorrarte. Considera el mercado de segunda mano de refrigeradores con más de 15 años de antigüedad que todavía funcionan. Un refrigerador con compresor rotativo estándar, fabricado antes de que la industria adoptase masivamente el compresor lineal y los circuitos sellados, es desde el punto de vista de la ingeniería un producto superior a casi todo lo que puedes comprar nuevo hoy. No tiene pantalla táctil, probablemente no tiene dispensador de agua, pero tiene un compresor que se puede reparar, un circuito que un técnico puede abrir y trabajar, y una trayectoria demostrada de décadas de funcionamiento. El hombre de la historia con la que empezamos este video tenía exactamente eso en su cocina, y lo tiró a la basura para comprar algo que murió en 4 años. Hay una última cosa que necesitas saber antes de salir a comprar. La garantía no te protege de nada de lo que hemos descrito hoy, y no es por casualidad. Los fabricantes conocen perfectamente los ciclos de fallo de sus propios productos. Saben que el compresor lineal falla estadísticamente entre los 4 y los 7 años de uso. Saben que la placa electrónica tiene una vida media que ronda ese mismo rango. Y sus garantías estándar cubren exactamente 2 años en la mayoría de los países, con algunas extensiones de 5 años en componentes específicos que están redactadas con un lenguaje tan restrictivo que en la práctica cubren muy poco. Cuando el refrigerador muere en el año 5, está solo. El fabricante ya cobró, el vendedor ya cobró, y tú tienes una máquina de 1,000 euros que no vale la pena reparar aparcada en tu cocina. Esto es legal. Está perfectamente calculado y ocurre millones de veces cada año en España, en México, en Argentina, en Colombia, en cada país donde se venden estos productos. La industria ha convertido uno de los electrodomésticos más básicos de cualquier hogar en un gasto recurrente disfrazado de inversión. Te convencen de que estás comprando un activo para tu cocina. En realidad, estás suscribiéndote a un ciclo de reemplazo cada 4 o 5 años que va a costarte entre 8,000 y 15,000 euros a lo largo de tu vida. Todo por no querer seguir usando el refrigerador que duraba 35 años. La solución no está en encontrar la marca perfecta dentro de un sistema diseñado para fallar. La solución está en entender el sistema, rechazar sus premisas y tomar decisiones de compra basadas en ingeniería real en lugar de en marketing. El acero dura. El hierro dura. El cobre dura. Los compresores rotativos en baño de aceite duran. Los circuitos accesibles y reparables duran. Las pantallas táctiles, los compresores lineales, los circuitos sellados y los fabricadores de hielo en el lugar equivocado no duran. Están diseñados para no durar. Ahora ya lo sabes.
La próxima vez que un vendedor te muestre el modelo con más funciones y mejor pantalla, recuerda una sola cosa. Cada función que te está mostrando es una fecha de muerte adicional grabada en el interior de tu refrigerador antes de que saliera de la fábrica. Compra menos, compra mejor. Y compra cosas que estén diseñadas para ser tuyas para siempre, no para ser reemplazadas dentro de 5 años.